Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan Letrán, que se ubica en Roma y tiene una larga historia. Y para ayudarme con la historia y las lecturas de hoy están conmigo mis fieles compañeros. Emma Flores, desde Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás? Muy bien. Y sorprendida y asombrada de que ya en unas cuantas semanas en este mes vamos a empezar el Adviento y prepararnos para Navidad, que se fue este año volando rápidamente. Como siempre, ya después, cuando uno ya tiene cierta edad, ¿verdad? Vamos a decir, el tiempo pasa más rápido. Es que cuando estamos chicos, niños, queremos que se haga un día con ansia, como la Navidad, como nuestro cumpleaños. Y ya cuando estamos en estas edades, ya no queremos que los cumpleaños lleguen. Pero solo los celebramos, no los contamos. No, ya no. Y padre José Luis Rico, desde Parlier todavía, sí, la linda parroquia. Dando continuidad con el comentario que hizo, que empezó Emma, que ya casi terminamos el año, pero ha sido un año de muchas bendiciones, Emma. Hemos recibido muchísimas bendiciones, cada acontecimiento de nuestra vida que sobresalta, yo pienso, y lo debemos de tomar así, debe de ser una bendición para aprender, para crecer del acontecimiento que haya sido, y más que estamos, porque todo este mes vamos a estar celebrando y las lecturas se van a estar prestando para seguir hablando, reflexionando sobre nuestros fieles difuntos, sobre la necesidad de prepararnos, sobre cómo debemos vivir con miras a ese acontecimiento del día de la llamada del Señor, y más que celebramos hoy también la Basílica de San Juan Letrán, que tenemos que hacer énfasis sobre qué significa la iglesia, cuál es, cómo debe ser nuestro comportamiento, por qué cada comunidad tiene que tener una iglesia, qué sentido, o sea, son acontecimientos y van a ser festividades que nos van a ayudar inclusive a profundizar y aprender más de nuestra fe. Y Padre, sobre todo si han pasado acontecimientos tristes, dolorosos, no quedarnos estancados en ese acontecimiento y seguir adelante. A nosotros tuvimos la pérdida del párroco de nuestra parroquia, que fue por muchos años, Monseñor Morton. Sin embargo, la iglesia sigue, todo en la iglesia sigue su marcha, como dicen, el tiempo no se detiene, ¿verdad? Sigue su marcha, y nosotros tenemos que hacer lo posible por no quedarnos estancados en un acontecimiento si hemos perdido algún ser que nosotros queríamos. Yo les digo, en una ocasión que les platico en las homilías cuando se trata de la muerte, que estaban platicando un matrimonio, y luego que le pregunta el esposo a la esposa, ay, honey, que se utiliza mucho, ay, honey, si yo me llego a morir, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué vas a hacer? El esposo pensaba que le decir, ay, pues te voy a llorar, ay, pues te voy a extrañar, ay, pues te voy esto. Y tranquilamente le dice a ella, oh, ¿me voy a casar otra vez? Bueno, pues, o sea, le va a dar continuidad. Le va a dar continuidad porque, como dice Emma, hay que darle continuidad a la vida, hay que ser positivos. Y sí, en verdad, pero siempre como humanos que somos, nos ponemos a pensar, como dice Emma, obviamente extrañan a Monseñor, y a veces me dicen a mí, ay, padre, el día que se vaya usted, el día que me vaya yo, pues va a venir otro y hasta mejor que yo, no hay problema, les digo, no hay problema. Usted los está preparando. Sí, eso es muy importante saber, ¿verdad? Lo lloramos, le echamos menos a esas personas, pero con las oraciones de ellos que están pueden estar en el purgatorio, están en el cielo, ¿verdad? Nos animan más a nosotros, nos van a fortalecer a nosotros, y ellos están en un mejor lugar. Hay personas que no quieren oír eso, porque queremos tenerlos con nosotros, somos muy egoístas, y debemos decir, están en paz, están en gloria, están con Dios. Y
para nosotros es mejor, porque ahí están a nuestro lado, Sí. soportándonos. Pero, ¿verdad? Es la vida, Es pero la bueno, vida, celebramos ¿tienes algo de la basílica? Pues de un la poquito, porque uno compártenos. tal vez nuestros televidentes, nuestros hermanos están preguntando por qué Sí. hay una gran fiesta. Y por qué ¿verdad? la iglesia respeta, sobre todo porque exacto. respeta en fin de semana esta festividad. Esta fiesta siempre de la cae el basílica. 9 de noviembre. Y un poquito de la historia es que el emperador Constantino I donó a la iglesia la finca de los Laterani, situada en Roma, en el Monte Celio, donde edificó una basílica el 9 de noviembre del año 324. Y el Papa Silvestre I la dedicó al Salvador. Sí, ese origen de la basílica se remonta, bueno, no sé, de ahí más bien yo creo que se proyecta la finalidad y es la misma historia a veces, bueno, aquí casi no se da porque casi regularmente la iglesia tiene que comprar el terreno donde va a construir una nueva, en muchas ocasiones, una nueva iglesia. Pero en México es muy común que el terreno lo done una familia. Sí. Y precisamente lo dona, diciendo, se dona porque ahí va a ser la iglesia y eso, o sea, llegamos al mismo o volvemos a la misma festividad que estamos celebrando el día de hoy. ¿Por qué una iglesia es importante en una comunidad? Al celebrar la Basílica de San Juan hoy, en este día, nos tenemos que enfocar en la necesidad e importancia de que cada cada pueblo tenga, por muy pequeño que sea, tenga lo que se llama una capillita, lo que es la capillita. ¿Por qué? Porque el lugar tiene mucho sentido, congrega, une, edifica, educa, tiene muchísima finalidad. Vamos, ojalá y durante el programa se preste para analizar también, porque es oportunidad para analizar cuál es nuestra postura en la iglesia, cómo nos comportamos en la iglesia, porque al celebrar esta festividad tenemos que hacer hincapié todo lo que conlleva a la iglesia, quién va a la iglesia, para qué vamos a la iglesia y cómo debemos de portarnos en la iglesia. Y hay que recordar que la Basílica de San Juan de Letrán fue la primera basílica en Roma y fue considerada como la madre y la cabeza de todas las iglesias católicas. Eso es tan importante, ¿verdad? No solo es porque es un edificio. Vamos a empezar, queridos hermanos, con la primera lectura de esta gran celebración de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanarían. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya desde el Antiguo Testamento empieza a retomar esa importancia de la localidad o el edificio, lo que se llama el templo. Tal vez
desde el Antiguo Testamento no conocemos, o no se daban las grandes construcciones como las conocemos ahorita, de lo que es una catedral, una basílica, un santuario, una iglesia, porque hay diferentes títulos o sí, diferente nombre a una iglesia, dependiendo el lugar o a lo que sea consagrado. Y esto viene desde Roma, que se tenga permiso, porque para edificar un edificio, para hacer catedral, obviamente la catedral significa la cátedra donde está el obispo. Cada diócesis debe de tener una catedral, porque eso es la cátedra, es donde vive el obispo, desde donde el obispo está gobernando toda la diócesis. Una basílica es un título más específico, más honorífico, porque ya es un lugar de peregrinación. A nivel ya se extiende más ya la invitación. A una basílica digamos, una basílica es ya a nivel mundial, porque ya es considerado un lugar de más peregrinaje. ¿Por qué? Porque desde Roma se tuvo el permiso de aquel templo, de aquel edificio, ser dedicado como una basílica, que es base, es base, y de ahí se alimenta la fe, lo que decía la primera lectura, que se habla del templo donde se alimenta, donde sale agua, donde se riega, donde hay fruto, donde hay va a haber alimento, y precisamente la iglesia es donde uno se nutre la fe, y desde allí nacen o se celebran todos los sacramentos. Es el agua en esta lectura me recuerda a mí el agua del bautismo. Sí. Nosotros vamos a la iglesia, es nuestro primer paso para formar parte de la familia de Dios, nuestro primer paso como católicos, como cuando nos llevaron, mejor dicho, como infantes a recibir las aguas del bautismo. Y de ahí empieza todo, ¿verdad? Tiene que haber una raíz, una fuente de la vida espiritual. Para nosotros es la iglesia. Como dice usted, cada comunidad debía de tener su santuario. Con eso vamos a regresar después de este breve mensaje. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos. Sigan con nosotros. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tus casas me devorará. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos
de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar hoy la Basílica de Letrán, tenemos que entender, para poder comprender la actitud de Jesús en el templo, tenemos que ubicarnos cómo empieza el proceso para que un edificio sea considerado templo. Desde antes de la construcción, obviamente se bendice lo que es la primera piedra. Regularmente se invita al obispo, en la diócesis, al obispo, para que haga la bendición de la primera, tal vez es simbólico, pues es simbólico, ¿verdad? Que se haga la bendición de la primera piedra. Cuando ya se acabó el edificio, se terminó, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Viene lo que, antes de que se celebre una misa, ¿cuál es el paso a seguir? Viene lo que es la consagración. La consagración es precisamente, y la consagración la puede hacer, obviamente, el obispo. El obispo es el encargado de consagrar, de bendecir un templo, porque se hacen actos muy bonitos no sé, las personas que han asistido a una consagración de un templo, de los más recientes, de los que recuerdo yo, fue la consagración del templo aquí por la Dacora y el que está el templo de Santa María, sí. El templo de Ridley, la nueva iglesia también, San Antonio, la Santa Cruz en Porosville también, que son de las últimas construcciones que se han consagrado, y es todo un ritual que se tiene que consagrar el altar, obviamente. Se tienen que ungir las cuatro paredes, se tienen las luces. Hay un momento en el cual se tienen que prender, porque no tienen que estar prendidas. Es todo un ritual muy bonito. ¿Por qué? Porque es la consagración. Consagración significa que aquel edificio es dedicado única y exclusivamente a. Por eso la iglesia es consagrada, es bendecida. ¿Para qué? A celebrar los misterios a través de los sacramentos. A mí me tocó, padre, cuando hicimos la iglesia nueva de Nuestra Señora de las Victorias. No sé si tú estuviste en eso presente. No teníamos la iglesia, lo que es ahora el salón. Y durante esa ceremonia empezamos en la iglesia antigua. Y luego fue un cerrajero y sacaron de abajo del altar las reliquias que hay ahí y las llevaba Monseñor Hayes en un cojincito, y entonces entramos todos en la iglesia a procesión, y cuando fueron bendecidas las paredes y todo eso, y luego se bendijo también el altar, por supuesto, y entonces se pusieron las reliquias abajo del altar nuevo y el cerrojero ahí mismo las selló. Sí. Y algo que pues nos tocó la dicha de verlo, porque no todo el tiempo hay eso, ¿verdad? Que vemos eso, pero es muy, muy bonito. A veces todo esto lo hacemos alusión porque precisamente para llegar a respetar el lugar, ahora sí, en el lugar en el que estamos, porque la iglesia, toda iglesia tuvo que haber sido consagrada. Toda iglesia de una comunidad, por muy pequeña que sea, tuvo que haber sido consagrada, porque es dedicada única y exclusivamente a los sagrados misterios, que es empezando por la Santa Misa, y ya con la Santa Misa, obviamente, la celebración de los demás sacramentos, bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios, todo aquello. Por eso el lugar sagrado, la iglesia, tiene que ser respetado, tiene que ser venerado, tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido, tiene que ser ahora sí hasta velado por toda la comunidad. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado, es un lugar y más si se tiene la presencia del Santísimo. Porque hay capillas tal vez
que no tienen la seguridad para tener el Santísimo. Tal vez en la diócesis habrá capillas nada más donde el sacerdote va a celebrar la misa y se lleva el Santísimo a la parroquia. Si hay la seguridad, de seguridad, ¿qué indica? Pues obviamente, digamos, que esté la iglesia segura, que la gente se comprometa a si durante el día va a estar abierta, estar visitando al Santísimo, porque es una de las finalidades de que la iglesia esté abierta para que la gente durante el día entre a hacer sus oraciones. Hay gente que va muy de mañana, hay gente que va al mediodía, por la tarde o lo que sea, dependiendo de la situación, de cómo puedan, porque saben que ahí está, como nos decían cuando estábamos chiquitos, que ahí está nuestro Padre Dios, ahí en la casita, en el sagrario. Y la seña para saber si está el Santísimo es la velita encendida que indica precisamente que está el Santísimo allí en el sagrario. Entonces, por eso es que cada iglesia, y en sí todas las iglesias, tienen que ser pues respetadas. Por supuesto. Igual en el Evangelio que nos dice que no estaban respetando el lugar sagrado, ¿verdad? Era un lugar, el templo estaba consagrado, lo habían consagrado hace cientos de años, sí, ¿verdad? Y lo habían convertido en un lugar de comercio. Un mercado. Y por supuesto nuestro Señor estaba justamente enojado, no enojado, tenía cólera, sin duda, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que nos da: respeten mi casa. Yeah. Esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que ¿cuánta de nuestra gente la iglesia la convierte en un, pues, no mercado con toda la extensión de la palabra, pero porque mucha gente entra a la iglesia? Ya voy a tratar el tema de cómo nos comportamos o cuál es el comportamiento dentro de la iglesia. Mientras empieza la Santa Misa, están platicando con acá, platicando con allá, esto, lo otro. Yo creo que debemos de ser más respetuosos, cuidadosos y sobre todo de tener más, pues, por respeto. No hay otra palabra que podamos usar. Respeto, primero, por el lugar en donde se está, y en segundo, por respeto a las personas que sí van con toda devoción a la iglesia y respetan el lugar como lo que es. Porque sí hay personas que a veces pues les molesta que otras personas estén platicando, ya no se diga si están con el chicle o esto o lo otro. Y a veces ha habido feligreses que van y les llaman la atención: oiga, sí, guarda cuidado, guarda silencio porque está hablando y perturba mis oraciones, o estoy en oración, en meditación. Y a veces hasta se molestan. Ay, pues ni que fuera suya la iglesia. Ay, pues ni que fuera pues, esto. Ay, no, pues es nuestra la iglesia. Es nuestra iglesia, exactamente. Nuestra postura en la iglesia. Yo pienso, en México se tenía la noción, se tiene todavía, de que desde cuando entra la gente al atrio, el atrio es lo que divide, la bardita, lo que tiene antes de entrar al templo. Y ya la gente, desde antes de entrar al templo, ya cuando van en el atrio, la gente ya se acostumbra a quitarse el gorro porque ya consideran el atrio ya parte de la iglesia. Entonces ya es un lugar, ya parte del lugar sagrado, ya no se diga entrando a la iglesia. Y aquí en la práctica, híjole, yo creo que aquí por principio de cuentas casi no hay atrio, las iglesias no tienen atrio, porque ya está la calle, por cuestión de terreno, lo que sea, ya está la calle, luego, lo que sea, pero al menos deberían de guardar postura y respeto ya dentro de la iglesia, al menos. Ya postura, es decir, dándole el lugar, respeto al lugar donde están, en oración, en meditación, tratar de no entrar con chicle, porque luego es otro de los problemas que tenemos, de que luego otro día que andan nuestros voluntarios haciendo el aseo, los andan despegando porque lo pegaron en la banca, lo pegaron atrás, lo pegaron, a veces me he llegado, y a veces les he dicho: miren,
yo creo que voy a poner un parlac de chicles para que los vayan acomodando como van entrando, y a la salida ya cada quien que agarre y que quiera, no hay problema. A ver si así educamos a nuestra gente de que no entren con chicle a la iglesia, porque luego, y uno que está enfrente, de allá de enfrente, vieran qué bien se ve todo para allá. Perfectamente, y se ve la persona cuando está, pero si bien suave que se ve de allá de frente. Por eso, hasta allá se presta la festividad que hoy estamos celebrando. Padre, y lo que en este evangelio lo que me llama la atención es que Jesús nos demuestra su lado muy humano, teniendo el sentimiento del enojo, que muchas veces pensamos que Jesús fue muy dulce toda su vida y muy manso de corazón y todo, y que nunca se enojó, y aquí nos lo muestra como humano, que hay ocasiones también en nuestra vida como sacerdotes, como servidores, muchas veces perdemos el estribo y tenemos este enojo con algunas personas, y dicen, pero ustedes no deben enojarse, si ustedes deben de poner el ejemplo, ¿verdad? Y no, aquí Jesús nos dio ese ejemplo de que al ser humano también podemos a veces reaccionar en esas maneras. En la persona de Jesús estaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Sí. A veces actuaba como Dios cuando hacía los milagros, pero a veces actuaba muy humano, y esta es una actitud muy humana. Otra actitud muy humana es en la muerte de Lázaro, que dice, llegó y lloró. El acto de llorar es un acto muy humano. Él es la naturaleza de humano, y como humano también nos enseñaba. Y ahora, al celebrar esta festividad, nos enseña también que nos vamos a molestar cuando alguien no se esté comportando dignamente en la iglesia. Tal vez vamos a llamarle la atención, o tal vez alguna feligrés que esté al lado, o el compañero le va a decir, oiga, guarde silencio, o tire el chicle, o esto o lo otro, porque estamos en la iglesia, y no molestarnos, porque en primer lugar no estamos respetando el lugar en el que estamos, porque el lugar en el que estamos es el lugar sagrado. Es nuestro lugar, sí. Nuestra iglesia, nuestra parroquia, pero también debemos de respetar. Y se nos fue el tiempo. Desgraciadamente. Se nos fue el tiempo. Vamos a prepararnos para que reciban la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, pues, el lugar que tengan, la iglesia, respetarla, cuidarla, amarla, y sobre todo, pues, respetarla, porque es el lugar de Dios. Dios los bendiga.